el pasado boletín número 15, Eduardo Peña nos compartió algunas de sus experiencias en el proceso de prohibir los animales silvestres en los circos con la Ley 1638 y también lo logrado con la Ley 2047 de 2020 que prohibió las pruebas de productos cosméticos en animales. Hoy vamos a continuar con esa entrevista en la cual nos dará algunos consejos bastante útiles para aquellos que están interesados en continuar por este camino de protección y defensa de los derechos de los animales. Bienvenidos a Boletín Animal, un momento para conocer mejor a los animales, aprender a ayudarlos y conocer historias inspiradoras de quienes por mucho tiempo se han dedicado a defender a quienes no tienen voz. Muchas gracias por ver, escuchar y descargar este episodio. Apreciamos mucho el hecho de que estén aquí. Después de estos dos logros tan importantes logrados por ADI, por todo un grupo de colaboradores, personas, instituciones y obviamente políticos, se cuestiona uno por qué razón logramos prohibir los circos que le gustaban a muchísimas más personas y no hemos logrado prohibir las corridas de toros que le gustan a un sector muy minoritario de la población colombiana. Y aunque sabemos que esta práctica barbárica tiene sus días contados, quisimos saber de Eduardo, quien también hace parte de la coalición Colombia Sin Toreo, qué es lo que ha impedido que esta práctica se elimine por completo de nuestro país. Pues esa es una buena pregunta que, digamos, no nos cansamos de hacerla. Tenemos un tema que es ampliamente rechazado por la mayoría, digamos, por la ciudadanía. Los congresistas lo saben. Y hay algo más interesante aún y es que es difícil encontrar un congresista que admita que es taurino. Pues evidentemente varios lo admiten, pero pues es una minoría de la minoría. Son muy pocos los que admiten, digamos, los congresistas saben que es un tema impopular, saben que si admiten que les gusta la tauromaquia, que van a la temporada taurina de su región, pues van a ser ahí, van a quedar mal. Mucho, ya no, la tauromaquia no goza la popularidad que tenía hace 20, 30 años. Está claro pues que es un tema que ya no tiene la popularidad y ya raya en la vergüenza. Y lo hemos visto y los mismos congresistas lo han manifestado. No hay un congresista, no hay un funcionario que diga que goza con el maltrato animal. No hay uno que diga que está de acuerdo con el maltrato a los animales. Y entonces en ese sentido, pues digamos, ha sido interesante el tema del poco apoyo que realmente tiene la tauromaquia en el Congreso. Pero una cosa es que no tenga apoyo de palabra, otra cosa que eso lo definan con votos. Y ahí es precisamente el reto que tenemos. Digamos, los congresistas no van a tomar una decisión taurina, evidentemente, pero todavía les cuesta, digamos, de pronto por los intereses, me atrevo pues a decirlo, los intereses que tienen con varios sectores ganaderos, les cuesta como tener una posición clara, franca, decisiva para prohibir las corridas de toros, teniendo en cuenta pues que muchos ganaderos también, digamos, más allá de la postura que tengamos con el tema de la explotación animal, hay muchos ganaderos que también están en contra de las corridas de toros. Puede parecer una paradoja, pero no lo es tanto. Entonces, yo creo que, digamos, está ese miedo todavía que de alguna manera está empezando a ser superado. Y lo vimos en el debate en diciembre, en los últimos días del periodo legislativo que ahorita está en receso. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de representantes de la Cámara de la Comisión Primera es la comisión más grande, tiene casi 40 representantes, 40 miembros, y la amplia mayoría votaron a favor de prohibir las prácticas taurinas en el país. Solo 3 o 4 votos o 3 o 4 congresistas votaron en contra. Y con discursos completamente claros. Y los mismos que muchos que votaron en contra del proyecto de ley abolicionista de la tauromaquia,
También lo decían que ni siquiera mantenía una postura completamente taurina, sino solamente una cuestión de tradición, con una cuestión de ir por pasos, o de pronto empiezan a meter el tema de las corridas incruentas, que no hay que prohibir, que prohibido prohibir, que no podemos imponer, bueno, pero ni siquiera con una postura completamente clara a favor de la tauromaquia. Vemos el camino mucho más claro para el debate que tenemos, para el trámite que tenemos en plenaria de Cámara de Representantes, que, digamos, para explicar a quienes nos estén escuchando, un proyecto de ley común, o un proyecto de ley ordinario en el Congreso, consta de 4 debates, tiene que pasar 4 debates para que sea ley. En este caso, que lo presentaron como, digamos, lo radicaron en Cámara de Representantes, tiene su debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, después la plenaria en Cámara, después salta a Senado, Comisión Primera de Senado y después plenaria de Senado. Si es aprobado, pasa esos 4 debates, pues ya pasa a sanción presidencial. Sanción presidencial es esa firma del presidente y de algunos ministros que ya convierten este proyecto en ley. Entonces, en ese sentido, recapitulando el tema del trámite que nos falta en Cámara de Representantes, ahí en la plenaria, también lo estamos viendo positivo, pero no nos podemos, desde luego, confiar, porque digamos, sin saber cuáles son los intereses reales que tienen algunos congresistas todavía respecto a los empresarios taurinos entre comillas, porque pues finalmente la tauromaquia pues, está representada en este momento por unos círculos que están caídos y que no tienen ya poder, no tienen fuerza, no tienen ni fuerza electoral, ni tampoco es una fuerza económica, no es una fuerza política, tampoco son fuerza territorial, a excepción de, como lo quieren ver de pronto algunos en Manizales, pero en Manizales tampoco tienen una fuerza, un poder absoluto. Evidentemente, digamos, en lo que consideran que es la capital taurina de América, pues la mayoría de los ciudadanos están en contra de la tauromaquia. Entonces, en este momento, pues los sectores taurinos están en una crisis, no tienen poder, y en ese sentido, los congresistas pues deben también tomar una posición ética, con sentido común, y desde luego, pues, digamos, con los intereses que ellos tengan frente a la democracia y su electorado. Es claro que esta práctica absurda y arcaica de torturar toros va a ser eliminada de Colombia muy pronto y ojalá del mundo entero. Sin embargo, en nuestro país hay muchísimos más temas por los cuales debemos seguir trabajando. Y es aquí, como solemos hacer en este boletín, buscamos educar y buscamos promover que los que nos escuchan, las personas que se interesan por el bienestar de los animales, por la protección de los animales, por el veganismo, por la liberación animal, pues tomen acciones mucho más allá de las acciones cotidianas, acciones que muchas veces se quedan únicamente en las redes sociales. Y por ende le quisimos preguntar a Eduardo, en su amplia experiencia, qué consideraba él que fuera más efectivo o qué recomendaría a aquellas personas que nos escuchan. Pues en este momento es difícil decir qué funciona más. Digamos, yo digamos, desde hace un tiempo, pues era relativamente crítico a quedarnos en las redes sociales y que teníamos que tomar unas acciones de acompañar los procesos personalmente, entablar los diálogos, salir de la comodidad y muchas veces como de la clandestinidad de algunas redes sociales. Digamos, el mundo también va cambiando y nos damos cuenta que, y más, digamos, ahora con este tema de la pandemia, que ya vamos a cumplir un año que tuvimos que cambiar unos métodos más virtuales, más alejados de, evidentemente, pues como lo dicen, con aislamiento social, que nos puede llegar a parar muchísimas acciones. Digamos, el solo hecho de no poder generar algunas actividades, desde luego pacíficas,
el no poder tener una presencia permanente, directa en el Congreso, pues sí ha dificultado aparentemente pues algunas acciones. Sin embargo, yo creo que digamos, hay mucho para hacer. Las redes sociales, digamos, este tema de lo virtual, pues sí, evidentemente, pues es la herramienta que hasta los grandes políticos, los grandes sectores lo están usando, pues, pero digamos, el alejarnos de la realidad, el alejarnos de las calles, el alejarnos de la ruralidad, nos hace ver de pronto, o nos puede hacer ver, y sobre todo para las nuevas generaciones, que los animales pues solamente son unos seres simpáticos, tiernos, que son para hacer memes y que para que el Instagram de cada uno se vea bonito. Y sin entender pues que no es un objeto, no es un adorno que se mueve, sino pues que es un ser con intereses muy similares a los nuestros. Y el hecho de salir, digamos, de esa burbuja, éticamente, físicamente, virtualmente, es necesario porque si no vamos a creer que el mundo es tan fácil o tan horroroso como lo vemos en el mundo virtual. Entonces ahí sí tenemos que salir, ver, o sea, sí, cosas tan básicas y tan de sentido común que si notamos que hay algún animal con una necesidad, con una urgencia, que está siendo maltratado, pues actuar en el momento. Y actuar, pues no se trata de irse a darse garrotazos con el vecino que le está cascando el gato, sino pues llamar a las autoridades, digamos, a pesar que todavía hay muchísimo, muchísimo para hacer para refinar esas acciones institucionales, pues sí, digamos, los ciudadanos tienen muchísimas herramientas para denunciar el maltrato animal, para ser parte de organizaciones, pero para, digamos, defender a los animales no tienes que ser ni siquiera parte de un grupo, una organización o algún sector en particular, y para defender a los animales no tienes que necesariamente gustar, que te gusten los animales, pues hay personas que tienen todo el derecho de no querer compartir la vida con algún animal, de sentirse a veces incómodos con algunos animales, eso es completamente normal, pero eso no significa que el no gusto se convierta en maltrato y aquel no gusto se convierta en complicidad de maltrato animal. Entonces, digamos, ese es el llamado de tener una empatía con nosotros mismos, con nuestra propia especie y con las demás especies, nos gusten o no nos gusten algunos animales. Y con estas recomendaciones que buscan incentivar a que hayan más activistas por los animales en la causa, también nos surgía la inquietud de qué posible sería en Colombia que hubiese un partido vegano como el que existe en España, el cual pues aboga justamente por la protección de todas las especies de animales. Yo soy más partidario que el veganismo, los derechos de los animales, que eso debe ser un único discurso. Debe ser parte de todos los partidos políticos, de todas las bancadas políticas y no de uno solo. A mí me parece que generar un partido exclusivamente para este tema, un partido exclusivamente para defender a los animales, le quita la responsabilidad que otros partidos deben tener con el mismo tema. Yo soy más partidario que en el Partido Conservador, el Liberal, en cambio Radical, la U, Centro Democrático, las FARC, Polo, Verde, en todos pues tengan una postura a favor de los derechos de los animales, una postura a favor del veganismo. Y yo creo que, digamos, en 20 años perfectamente podemos tener algo mucho más estructurado de lo que tenemos ahora. Ahora sí, digamos, hay unos avances, pero más, digamos, no hay partido político en este momento que, que evite el tema de la defensa de los animales. Ya con el rigor de los derechos de los animales, de considerar a los animales como sujetos de derecho, ya la cosa es completamente diferente. Sin embargo, ese paso que podemos dar, pues depende básicamente pues, de la disciplina que tengamos, de la estrategia que mantengamos y el compromiso que tengamos en el momento de elegir al Congreso. Sobre todo, digamos, muchas veces pensamos más en la elección del presidente, pero la elección del Congreso es fundamental porque es donde realmente pues, es la base del gobierno.
Entonces, con eso, digamos, con ese ejercicio para involucrar a todos los sectores políticos, prefiero eso que la creación de un solo partido que nos pueda segmentar lo que se pueda avanzar con los demás partidos, porque pues las normas se crean es con mayorías de bancadas, no solamente con una bancada. Sabiendo que muchos de los que escuchan este podcast son personas jóvenes o por lo menos son personas que quizás están trabajando por los animales desde hace un tiempo, pero no son activistas como tal, pues nadie mejor que Eduardo con tanta experiencia para que nos comparta, nos dé algunos consejos al respecto de este mundo tan interesante y tan apasionante que es la defensa de los animales, el activismo por la defensa de los animales. Pues yo creo que el tema es como echar para adelante sin mirar al lado. Digamos, yo creo que en el movimiento animalista, como en cualquier otro movimiento, la mayor debilidad y amenaza es el tema o de los celos, o la competencia, o las disputas dentro de los mismos movimientos. Y no hay que luchar contra las discusiones, no hay que luchar contra las diferencias. Entonces es importante, lógicamente, una unidad para determinadas acciones, pero pues está completamente demostrado en Colombia y en todo el mundo que la unión absoluta de las organizaciones no logra resultados. Un tema, digamos, que más acerca a esa unión, pues es lo que en este momento se está haciendo en Colombia con la coalición Colombia Sin Toreo. Pero es un tema específico, exacto. Pero para generar una agenda mucho más amplia, sí me parece necesario que cada uno tome, tome un proceso, cree su proceso o haga parte, digamos, de uno que ya esté creado, un proceso ya creado, una organización ya creada, bajo sus intereses, bajo sus gustos, pero que trabaje puntos sin mirar qué está haciendo la otra organización. Y yo creo que, digamos, esa es como la diferencia que, sin ningún espíritu nacionalista, porque pues obvio el tema del patriotismo, pero de alguna manera sí diferencia a Colombia con algunos otros países. Hay muchos países que se han centrado en las discusiones entre grupos, entre sectores, entre maneras de ver determinada campaña y no sacan absolutamente nada. Acá, digamos, hay alguna cosa muy curiosa y es que a pesar de las discusiones estériles que a veces podemos tener, hay leyes, la academia está avanzando en la creación de contenidos, hay una posición, una presencia más bien bastante amplia en lo político, desde los consejos municipales, desde las asambleas departamentales, desde el Congreso. Y esto se ha dado es por las acciones organizadas, disciplinadas, por parte de individualismos o por parte de organizaciones. Básicamente es un tema de disciplina y tener claro pues cuál es el objetivo que se quiere cuando se quiere entrar o mejorar o refinar el activismo que estamos haciendo. Y básicamente, pues yo creo, digamos, yo soy un fiel convencido que desde luego hay que tener equipo, hay que tener un equipo para lograr tener un trabajo más organizado, pero no siempre, no hay que depender y no hay que esperar a tener un gran equipo para avanzar. Conozco personas que hacen las cosas solitas y les va divinamente. Personas solas que logran tener cambios, logran avanzar y también es ver en dónde se enfocan las acciones. Y si nos enfocamos, por ejemplo, en territorios donde ya donde buena parte está construido, pues bueno, ahí tenemos que ir a los territorios, por ejemplo, hablándolo en Colombia, a los territorios, a las regiones donde no hay procesos más organizados, gubernamentales o institucionales o de movimiento independiente, de ciudadanos, allá es donde tenemos que ir, donde no hay nada. No quedarnos donde está todo y pues que genera también como un área de confort. Entonces básicamente es eso, es disciplina y llegar, ver en qué espacio se puede desarrollar pues esas acciones. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que hace por los animales. Pues para nosotros es
un honor tenerlo en nuestras grabaciones y pues bueno, ahí nos escucharemos próximamente. Muchísimas gracias a usted y pues también como la vida nos hace encontrar y reencontrar. Es valioso, digamos, como toda la gente que uno va conociendo, personas que desde sus experiencias, desde sus trabajos, la gran mayoría en silencio, digamos, no conocidos, no públicos, pero hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles y básicamente pues con el único interés de proteger a todos los animales. Entonces en ese sentido pues también agradezco muchísimo la invitación y pues bueno, esperamos que la larga vida a este proceso y la mejor de las energías. Eduardo se refería al tema de reencontrarnos porque juntos fuimos activistas en Anima Naturalis y pues el tiempo nos separó, pero cada uno seguía haciendo activismo de maneras diferentes, especialmente en mi caso desde la parte educativa. Sin embargo, lo que él hace hoy día era definitivamente necesario incluirlo en este podcast para inspirar a más personas porque necesitamos más activistas, más animalistas, más veganos en este mundo que hagan lo que hace él y lo que hacen tantas otras personas que ayudan a los animales. Así que muchas gracias por llegar hasta este punto, muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos en redes sociales como @boletinanimal. Pueden escribirnos si tienen algún comentario, sugerencia, queja y pues con mucho gusto les responderemos. Nos encontraremos en el boletín 17 en el cual pues tendremos una historia bien particular para compartir.